La historia de la electricidad es un campo lleno de agradables objetos, de acuerdo con todos los principios genuinos y universales del gusto, deducidos a partir de un conocimiento de la naturaleza humana. Joseph Priestley. Hola con todos, un gusto volverlos a ver. El tema de hoy es instalaciones de domicilio propio. En la presente se detallará una práctica realizada en un domicilio. A continuación tenemos unos objetivos. Hoy les vengo a detallar una práctica que yo he realizado en mi domicilio, en mi morada, acerca de una de las instalaciones eléctricas, es decir, de la corriente que circula. Para esto de aquí les voy a mostrar unos objetivos que me impulsaron a realizar esto aquí. Mi objetivo general. Como objetivo tenemos dos tipos de objetivos, objetivo general y los objetivos específicos. Mi objetivo general. Como objetivo general, analizar las distintas potencias watts. Como sabemos, la potencia se calcula en vatios o en watts. En los artefactos y objetos eléctricos del domicilio propio, teniendo presente los cálculos correspondientes para conocer la corriente de dicha vivienda. Analizar. Me tocó analizar las potencias. ¿Qué tipo de potencias? La potencia de cada uno de los artefactos que se encontraban en esta casa. Esta práctica se basaba en tener potencia total, en saber el voltaje que ingresaba en esta residencia y conocer la corriente que circula en dicha residencia. ¿Cómo lo realicé? Para eso tengo los objetivos específicos. De los objetivos específicos tenemos 3. Número 1. Identificar los datos previstos en cada electrodoméstico, sabiendo que estos servirán para el debido análisis de la corriente usada en la vivienda. Identificar dónde estaban estas potencias de cada uno de los objetos o los artefactos. Explicándoles un poquito más a fondo esto de aquí, cada artefacto o cada objeto en la parte trasera, puede ser o a veces a los lados, tienen como una etiquetita, la cual nos detalla la potencia hasta el mismo voltaje que tiene ese artefacto o que necesita ese objeto. Objetivo número 2. Conocer las fórmulas debidas para dichos cálculos, teniendo en cuenta que los valores van a ser amperes, volts y watts. Antes de realizar esta práctica, se tuvo que realizar una investigación, reforzando conocimientos previos. Yo estudio en el Instituto Luis Arboleda Martínez en el curso de electrotecnia, el cual a nosotros nos enseñan cosas de electricidad. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido ha sido la ley de Ohm y que sirvió bastante para esta práctica. Como dice, conocer. Me tocó indagar cómo yo debía realizar esta práctica para hacer un cálculo lo más exacto posible. Ustedes me preguntarán, pero ¿por qué lo más exacto si existen herramientas, otras cosas para realizar? En mi caso, yo no utilicé ninguna de las herramientas eléctricas que se utilizan para estas prácticas, la pinza amperométrica y el voltímetro. Yo no contaba de ninguna de esas. También se puede hacer de manera mental, de manera de cálculo. Por eso me tocó identificar los amperios, el voltaje y los watts, que es algo que entra en la misma ley de Ohm. Bueno, también faltaría la resistencia, que también está detallado en la misma ley de Ohm. Objetivo número 3. Indicar dichos valores encontrados en el cálculo de la corriente del domicilio para hacer saber cómo se llevó a cabo dicho análisis. Indicar. Ya teniendo todo detallado, todo lo que yo necesitaba, me tocó ahora indicar, es decir, anotar, colocar en un lugar o crear una pequeña tabla indicando los cálculos ya realizados. Empecemos. El voltaje. Se tenía que identificar qué voltaje
circulaba en este domicilio. Tenía dos tipos de voltaje, de 120 y de 220 volts. Pero ¿por qué 220 volts? Dos tipos de corriente. En mi vivienda existe un caso especial. Están estos dos tipos de voltaje por motivo de que se ha realizado una instalación eléctrica de una cocina de inducción, misma que necesita un voltaje de 220, porque la mayoría de las casas de la actualidad ya llevan ese tipo de voltaje. Claro, también lo pude haber hecho con 115, pero fue ya decisión mía hacerlo con 120 volts, usando la ley de Ohm, que nos indicaba que teniendo potencia y teniendo voltaje, los dividíamos, nos daba la corriente de los objetos o artefactos. Para que me entiendan mejor, les he realizado una tabla que detalla más a fondo este cálculo de dicha práctica. En mi domicilio teníamos un total de 12 electrodomésticos y objetos de manera general. Se tiene a los lados la potencia watts, luego el voltaje utilizado, lo que yo les explicaba, en mi caso fue 120, el de 220 ya les explicaré cómo se utilizó, y por último, intensidad o corriente. La intensidad o corriente de cada uno de estos electrodomésticos. Bueno, aquí tenemos, en el primer caso, en los primeros artefactos, tenemos tres tipos de televisiones, tres tipos de TV. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué varía un poco en las televisiones la potencia? Algo que tenemos que saber es que no porque sea televisión, porque sea lacto, porque sea licuadora, significa que todas las licuadoras, todas las lactos, todas las televisiones van a tener el mismo número de potencia. Esto varía mucho tanto en la forma, en la marca, en el tamaño, es decir, las pulgadas de cada uno de estos artefactos. Algo que tenemos que tener muy presente. No porque son televisor plasma significa que todos los televisores plasma van a tener la misma potencia. Iniciamos. TV a color, una televisión normal, de esas cuadraditas. Tenemos, su potencia fue de 95 watts. El voltaje utilizado, el que les explicaba, el voltaje que circulaba, que yo le di, que ingresa a mi hogar es de 120 volts. El que yo le di fue de 120 volts. La intensidad que nos dio, ya haciendo el cálculo de referente, fue de 0,79 amperes. De plasma pequeño, la potencia fue de 45 watts. Asimismo, los voltajes de 120 y la corriente era de 0,38 amperes. Una TV plasma mediana. Si se dan cuenta del detalle, es una tele un poquito más grandecita que las otras. 55 watts potencia. Es la potencia. El mismo voltaje, su intensidad o corriente es de 0,46 amperes. ¿Okay? Una lacto, 45 watts. El mismo voltaje y una intensidad de 0,38 amperes. Una plancha, 1200 watts. Como les explicaba, puede sonar bastante, pero estos 1200 watts es por la marca. Recordemos que toda plancha, según la marca, como les explicaba, no porque sea una plancha, todas van a tener lo mismo. El voltaje es el mismo y la intensidad es de 10 amperios. Microondas. Bueno, el microondas nos dio una potencia de 600 watts. Bueno, siguiendo tenemos el mismo voltaje y fue de 5 amperes. Una licuadora, 300 watts, mismo voltaje, 2,5 amperes. La lavadora, es lavadora y secadora general, 400 watts, el mismo voltaje, la corriente es de 3,33 amperes. Una nevera, es una nevera grandecita, 230 watts, mismo voltaje, la corriente es de 1,92 amperios. La parte más interesante, las cocinas. Tenemos dos cocinas, cocina gas eléctrica y la cocina de inducción. La cocina gas o eléctrica nos dio tenía una potencia de 1960 watts. Utilizamos los mismos voltaje general, y la corriente
calculada fue de 91,33 amperes. La cocina de inducción, la más esperada. ¿Qué es lo que pasa en esta cocina? Yo les expliqué que en mi domicilio ingresaban dos tipos de voltaje, que era el voltaje normal común, que es de 120 volts, y el voltaje de 220 volts. Ya, este voltaje de 220 volts comenzó a ingresar a mi hogar por motivo de que se realizó la instalación de esta cocina. Y esta cocina es necesario que tenga este tipo de voltaje, porque los aparatos no pueden tener ni sobrepasar ni tener más de tanto voltaje. Eso también detalla. Ahí, si ustedes en un momento tengan la oportunidad, y también detalla hasta el tipo de voltaje que tienen que tener. Bueno, la corriente que nos dio fue de 37,45 amperes. Focos, finalizando con los focos, manera general. Estos focos le hice otra pequeña tabla que pueden ver en la parte superior, mano derecha, detallado un poco más preciso, algo más preciso. En mi hogar tenemos 4 focos. Como les expliqué, ¿por qué se los detallé a un lado? Porque por ser focos no van a tener todos la misma potencia. Bueno, el foco número 1 nos dio 20 watts, tenía detallado 20 watts. Lo bueno que los otros focos sí nos detallaban 9,5 watts. Eso es dependiendo por qué tipo de lámpara o foco sea. Algunos son LEDs, otros son ahorrativos, entonces por eso nos va a detallar otro tipo de potencia. De manera general, saqué el total sumando y me dio 48,5 watts. Por eso acá en la tabla general tengo focos, he colocado 48,5 watts, que es de todos los focos, el total de todos los focos. Se utilizó el mismo voltaje, recordemos como les he explicado el mismo voltaje, y tenemos una corriente de 0,40 amperes. Ahora lo importante, por lo que se realizó esta dicha práctica, esta maravillosa práctica. Queríamos saber potencia total y corriente general o total. Para saber la potencia total, está fácil, ya tenemos todo realizado, ya tenemos todo hecho, se tiene todo. Ya se identificó la potencia de cada uno de los aparatos. Para yo saber la potencia total, solamente me tocó sumar todas estas potencias ya descritas aquí y me dio la potencia total. Esta potencia total fue de 22.218,5 watts. O sea, fue la potencia total que dice uno existe en toda mi residencia, en toda mi morada. Otro de los puntos teníamos que identificar la corriente que recorría este domicilio. Para esto, asimismo, como ya tenemos la corriente de cada uno de los artefactos, esta corriente que les detallé es cada uno de los artefactos, para saber la corriente general, es asimismo sumar todas las corrientes y nos dio una corriente general de 153,94 amperios. Esa es la corriente que circula en mi hogar, en mi casa. Ahora, para que conozcan un poquito más, le tengo unos anexos, una pequeña sorpresa, unos anexos de una manera de cómo yo fui realizando esta práctica. Aquí les tengo el foco, de mi foco, me lo robé un ratito. Aquí les tengo el foco. Este foco que ustedes pueden ver, bueno, fue el mismo que les tuve que sacar, identificar la potencia. Les voy a mostrar dónde ustedes pueden encontrar dicha potencia. Algo que ustedes tienen que tener muy presente. No porque sea potencia significa que en el objeto le vaya a decir aquí directamente potencia. La microondas sí nos detalló eso. Objetos como este solamente dicen, en este caso dice 9,5 watts. No sé si lo puedan ver. Ahí. Ustedes se pueden dar cuenta. Yo ya sabía que esa era la potencia. Por motivo de que me dice watts o vatios, sé directamente qué es la potencia. Ustedes también pueden identificar esta potencia en la cajita, en el momento que ustedes compran los focos. Ahí detalla todo. Yo sí les recomendaría que ustedes lo miraran. Esas son precauciones que uno debe tener muy presente.
Bueno, eso es todo. Esa fue mi práctica que realicé. De verdad fue una práctica muy interesante que quería compartirlas con ustedes y que conocieran un poco más acerca de esto aquí. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Cálculo de instalaciones de un domicilio propio.